Los niños ya están en la clase, ¿verdad? ¿Ya se fueron para allá? Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Muy bien? ¿Bendecidos, gozosos? ¿Sí? Bien. Pero no es un gozo temporal, ¿verdad? Nada más. No es una esperanza temporal, no es una alegría, ¿no? Temporal de que terminamos bien la semana y que todo está bien ahorita, ¿no? Y quién sabe qué pasa el lunes, ¿no? No tenemos una esperanza, hermanos, como las personas, dice la palabra, como aquellos que no conocen realmente la fuente de su esperanza. Aquellos que no conocen de una esperanza viva, que no tienen a un Dios completo y suficiente para sostener sus vidas, hermanos. Nosotros tenemos una esperanza sustentada en los cielos, hermanos, y una herencia esperando por la redención y esperando porque nuestra vida sea manifestada en la gloria de Cristo. Y en esa gloria que Dios el Padre le prometió a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ahí estaremos nosotros si estamos en Él. Entonces, la tarea importante, o lo más importante que el día de hoy o siempre tenemos que estar es saber quién soy yo en Cristo. ¿En dónde estoy en Cristo? ¿En dónde está mi esperanza? Si está en Cristo solamente, únicamente, o está en otras cosas, o está en este mundo o en esta vida, o está repartida en muchas cosas, ¿no? Dicen las personas o algunos psicólogos que las personas, los seres humanos somos tan complejos como para poder tener certezas o para poder tener una sola convicción, ¿no? El ser humano es tan complejo que necesita experimentar, saber, conocer, abrirse a las verdades, a todas las verdades y clase de posibilidades que este mundo y esta vida ofrece. Pero sabes que nosotros no creemos eso. Creemos, hermanos, solamente en la esperanza única y suficiente de Cristo, nuestro Señor. En esa está toda nuestra esperanza, en su obra, en el Evangelio, en nuestra redención prometida, hermanos, desde el momento en que Él nos llamó a ser hijos suyos. No por obras, no por voluntad, no por derecho, no por gracia, no por algo que hayamos hecho nosotros. Cantábamos ahorita, ¿no? Solamente por su sacrificio. Vamos a adorarle, seguir adorándole en ese mismo espíritu. Y vamos a orar, hermanos. Acompáñenme a orar y cerrar sus ojos y a dejar que la palabra de Dios haga su obra en nosotros. Confiar solamente en Él, confiar en su suficiente palabra, no en nosotros, no en lo que tú y yo podamos generar o hacer. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu bendito evangelio, Señor, por tu palabra viva y eficaz, Padre, que no nos permite ser iguales, Señor, como venimos. No nos permite, Señor, tu palabra es tan suficiente, tan poderosa, Señor, inspirada completamente por ti, Señor, exhalada, Padre, de tus labios, útil y necesaria, Señor, suficiente, Padre, para redarguirnos, para traspasar nuestras almas, Señor, y para descubrir aquellas cosas ocultas dentro de nosotros, Señor, las cuales solamente tú conoces, Señor. Y en ese momento y en esa actitud, Señor, queremos el día de hoy, Padre, pedirte que tu palabra sea viva y eficaz también en nosotros, que confiemos realmente en tu palabra y en ninguna otra cosa más. Señor, que nos deleitemos en conocer tu voluntad, Señor, en ella, y dejar que nuestras vidas sean moldeadas únicamente por palabra, por tu Espíritu, Señor, por tu vida en nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque el día de hoy, Señor, aunque tal vez tengamos tantas cosas, Señor, en qué distraernos, en qué pensar, Señor, pensamos y queremos llevar todo pensamiento cautivo, Señor, de nuestra mente y nuestro corazón, Señor, a tu obediencia y a la obediencia en Cristo,
para que entonces, Padre, podamos conocer tu voluntad perfecta, agradable, Señor, para nuestras vidas. Padre, ayúdanos, Señor, en esta tarea tan difícil, Señor, pero tan sencilla cuando lo hacemos en tu poder y en tu espíritu, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Hermanos, pues es un gusto verlos, un gusto nuevamente poder compartir la palabra con ustedes. Siempre que estoy aquí delante, soy muy consciente de lo que Dios está haciendo y quiero que ustedes también lo sean. Quiero que ustedes cada vez, que espero que no sea así, que abren su Biblia en la iglesia, y no solamente sea en la iglesia, sino en toda su semana, que ustedes puedan verla como lo que es, como la palabra misma exhalada de los labios de Dios, como su consejo entero y completo y suficiente para nosotros, como lo que más podemos apreciar y valorar, hermanos, en este mundo el día de hoy, este mundo lleno de mentiras, lleno de verdades a medias, lleno de cuestiones relativas. Tú puedas tener la convicción y la seguridad de cuando tú abres la palabra de Dios, ahí hay verdad. No solamente es una opinión, no es un consejo, no es una historia para ti, es la verdad de Dios, la cual no regresa vacía. No permitas que la palabra de Dios regrese vacía en esta hora. Así que con toda reverencia vamos a leer los versículos que nos tocan el día de hoy. Y si te acuerdas, hemos estado estudiando Colosenses. Estaremos estudiando algunos temas paulatinamente o intermediadamente para poder apreciar más poco a poco la palabra de Dios, ¿no? No agarrarnos y órale, vamos a leer todo Colosenses y todo el Nuevo Testamento seguido, ¿no? Y a ver qué se nos pega, sino que realmente podamos disfrutar, apreciar y atesorar cada palabra, hermanos, y que eso traiga a nosotros vida, nos traiga convicción. Pero vamos a estudiar el día de hoy Colosenses, capítulo 1, del versículo 9 al 14. Si ya estás ahí, vamos a leerlo, si no, aquí está en la pantalla. Dice: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. ¿Captaste el mensaje de esto? No te preocupes. Tampoco yo. Es muy grande realmente algunas de las verdades que el apóstol Pablo y el Espíritu Santo han plasmado en estos versos. Acuérdate que Colosenses es una carta, es un escrito, hermanos, diseñado específicamente para que tú conozcas, creas y vivas conforme a Cristo. Conocer, creer y vivir conforme a Cristo. Ese es el espíritu de esta carta. Y no hay más cosa alguna más grande y con más de nuestra atención, hermanos, que podamos hacer, que es dejar que podamos conocer a Dios, a Cristo. Porque como hemos visto en las enseñanzas anteriores, el no conocer a Cristo acarrea a nosotros confusión, inseguridad, nos acarrea idolatría, incluso al generar o al yo creer en un Dios o un Cristo especial para mí solo, así como los colosenses, al cual yo puedo adorar en mis propios términos y conforme yo quiero, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, quitar el estatus y la deidad de Cristo sobre todas las cosas y tener a un Cristo acomodado y amoldado a mi propia vida y a la vida de los colosenses. El apóstol Pablo está sumamente preocupado por eso, porque entonces tenían una salvación diferente, una fe diferente,
una gracia diferente, y no porque sea una salvación, una gracia que pueda existir, simplemente creían en una base distinta hacia la salvación. ¿Y eso qué produce, hermanos? Muerte. Totalmente, muerte. No produce una vida más o menos cristiana, no produce una vida que puede ser buena en mis propios términos y que al final de cuentas Dios sume todas mis cosas buenas y diga, no, pues bueno, Él se salva porque pues fue muy bueno en esta vida. Quita a Cristo y quita la fe en Cristo de tu cristianismo y no tenemos absolutamente nada, hermanos, nada en qué confiar, nada seguro, nada realmente con poder de salvarnos. Y eso es lo que pasaba en esta iglesia y pasaba también el día de hoy en muchas iglesias, en muchas personas y en muchos corazones, que queremos, así como a todo, como un Cristo acomodado a nosotros. Pero el apóstol Pablo quiere presentarnos el día de hoy y en sus términos, hermanos, la conclusión de la oración que él empezó en la semana pasada. ¿Te acuerdas? ¿Cuál era la palabra más destacable de la intención de la oración, hermanos? Perdóname si de repente voy a hacer otra vez preguntas, ¿verdad? Como la vez pasada, pero era para que tú participes. ¿Cuál era la palabra, hermanos, que veíamos la semana pasada en la cual el apóstol Pablo repetía? Era la oración ¿de qué? De fe, ¿ok? Sí, de amor, de gracia, por ahí escuché. Esperanza. Pues todo eso está bien, pero había una palabra que se repetía muchas veces y principalmente el apóstol Pablo nos habló de la actitud de la oración para todo, como la base para toda clase de oración y que debe ser también la base de cada clase de oración de nosotros, hermanos. Una oración llena de gratitud, con G mayúscula y con mayúsculas. Una oración de gratitud, hermanos, por la vida de los colosenses, a pesar de la situación que vivían, a pesar de cómo estaban, a pesar de las influencias demoníacas, idólatras que ellos tenían en sus contextos personales. Él aún daba gracias a Dios por sus vidas. Y esto lo hacía, hermanos, porque él sabía que el evangelio había llegado hasta ellos por personas como Epafras, que habían fundado esta iglesia, y él tenía confianza no en las personas. Que el apóstol Pablo de repente es así como un poco disruptivo en ese sentido, pero a veces él busca, y en estos capítulos que vamos a ver, en estos versículos, busca contrastar precisamente dónde estaba su confianza y por qué él podía orar con tanta gratitud y con tanta confianza por la vida de los colosenses, siendo que tenían unos problemas tan grandes. ¿Sabes en quién confiaba él? No en ellos, no en él. Confiaba en el evangelio, en el poder del evangelio, en el poder de la gloria de Dios actuando en sus vidas, En esa estaba su confianza. Y él sabía que si el evangelio había traído fe a esas personas, entonces, y esa fe era verdadera, el que empezó la obra en ellos la iba a concluir, hermanos. Y ese es Cristo nuestro Señor. Así que la oración del apóstol Pablo empieza así, diciendo: por esta razón, por esto de la esperanza, por esto acerca de la gracia que ustedes han entendido y han comprendido en verdad, como dice en el versículo 6, dice: desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Dice: por esta razón, en el versículo 9, y por todo ese contexto y la gratitud, dice: también nosotros, es decir, Pablo, Timoteo que estaba ahí, probablemente Epafras también estaba ahí junto con él, esperando que Pablo terminara esa carta para llevarla hacia Colosas. Dice: supimos, desde ese día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. Y eso es algo bien importante, que sin meterme mucho al tema, pero el tema de la oración yo creo que ya lo hemos hablado mucho. Pregunta, ¿por qué estás orando el día de hoy? ¿Por qué estás orando el día de hoy
sabiendo y con toda confianza, así como el apóstol Pablo, que esas oraciones iban a resultar en esperanza, en salvación, en redención, en transformación para sus consiervos, para sus hermanos en la fe. ¿Por qué estás orando tú el día de hoy? ¿Por quiénes? La clase y la cantidad y la sustancia de nuestras oraciones, hermanos, siempre deben de descansar bajo eso, bajo este modelo. A lo mejor no sabemos cuándo, a lo mejor no sabemos en qué medida, a lo mejor no sabemos las clases de pruebas que tal vez estas personas o las personas por las que estemos orando están pasando, pero sí podemos orar con certeza y con confianza, hermanos, de que si ellos creen en el Evangelio, que si ellos alcanzan a creer y a conocer a Cristo, hermanos, entonces sus vidas van a ser transformadas. Estás orando por tus hijos, por tu familia, por cualquier persona, porque crean, para que conozcan, crean y vivan conforme Cristo. Desde Efesios hemos venido hablando acerca de la oración, hermanos, y si el apóstol Pablo es un tema recurrente en él, yo creo que debe ser un tema recurrente para nosotros, ¿no? Porque su Espíritu mismo nos dice esto. Dice, no hemos cesado de orar por ustedes. Que nuestro Padre nos ayude y el Espíritu Santo a tener una intención de oración realmente consciente por las cosas y por las promesas que Él ha puesto sobre nosotros, no por las cosas materiales, no por este mundo. Tal vez eso sería un esfuerzo, pues que tal vez pudiéramos estar incluso queriendo modificar la voluntad de Dios en un sentido muy general, pero ¿estás orando realmente por el bien espiritual de ciertas personas alrededor tuyo? ¿Por tus hijos, aunque todavía ni siquiera pueden pronunciar una palabra o pueden escuchar un mensaje? Ora por ellos. Confía realmente en el poder de Dios. Ahora, dice él que está pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Aquí hay dos cosas, hermanos, que el apóstol Pablo resume esto y quiero tratar de ser conciso en eso. Trata de aprendértelas o anótelas en tu mente, escríbelas en tu corazón o si quieres ponértelas en tu frente o en tus manos, ¿no? Como se hacía antes. Es que tiene, ráyate ahí, no importa, ya después te verás. Pero escribe y apunta. Hay dos cosas que el apóstol Pablo quiere por las cuales está orando específicamente, ¿no? Veíamos la semana pasada la motivación, que era la gratitud, pero ahora el apóstol Pablo quiere ponernos dos motivos y peticiones específicas. Y no sé si tú ya las identificaste. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, y para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ya las subrayaste? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Conocimiento de su voluntad, ¿ok? La segunda. Bueno, esa va dentro de la misma, pero sí, es la extensión de la misma. ¿Y la segunda cuál será? Así es, perfecto. Ya saben ustedes una exégesis, ya saben ustedes, y es el Espíritu Santo que nos ayuda a entender realmente lo que la palabra nos dice. Son dos cosas muy específicas, para que conozcan y sean llenos de la voluntad de Dios, y puedan entonces, como efecto de conocer la voluntad de Dios, hermanos, andar como Cristo merece que andemos. ¿Cómo merece Cristo que tú vivas de acuerdo a lo que Él hizo? Esa es la pregunta más importante de esta segunda citación. Y te lo pregunto a ti también, y no me respondas, ¿qué tiene? ¿Cómo merece Cristo que tú andes constantemente? Andar no es caminar a veces. Andar es constante, permanente y diligente y diariamente. ¿Cómo andas tú conforme a la obra de Cristo? Esa pregunta tal vez puede definir realmente si eres un cristiano o solamente estás simpatizando con la fe cristiana.
¿Cómo andas? ¿Cómo quieres andar? ¿Cómo valoras el Evangelio para que entonces eso defina tu andar constante? Pero vamos a ver parte por parte, ¿no? Primero el apóstol Pablo habla y ora y pide al Señor, fíjate, primeramente pide al Señor. Yo creo que, y hago una pausa aquí, si le pidiera directamente a los colosenses, yo les pido por favor que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Qué crees que pasaría? Si el apóstol Pablo también nos pidiera a nosotros, les pido a ustedes que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué resultado tendría eso? ¿No? Sería como pedirnos de repente que, no sé, pudiéramos, es algo que sobresale y sobrepasa, hermanos, nuestra capacidad. Y aquí quiero partir con este pensamiento. La oración de Pablo es enfocada a Dios. Es enfocada a Dios primeramente porque su confianza descansa única y plenamente en la voluntad y en el poder de Dios, no en la capacidad de los hombres, no en nuestra capacidad, no en nuestro entendimiento, no en nuestro poder, no en nuestra valentía como cantábamos ahorita, no en nuestra capacidad. Descansa en el poder de Dios. ¿Tú confías realmente en el poder de Dios? ¿O confías mientras las cosas sucedan a tu favor? Porque ese es el 99% de la gente. Confiamos mientras las cosas van bien, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? La oración de Pablo está enfocada en el poder de Dios y dice, le pido a Dios que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad. No está hablando, hermanos, déjame hacer una pausa, otra. Conocimiento. Aquí tú pudieras decir, yo conozco la palabra de Dios, yo conozco porque he andado en Cristo y he andado conforme a la fe durante mucho tiempo. Yo conozco algo de la palabra y conozco las referencias y algunas palabras y las sé aplicar en la palabra y en el lenguaje. Y yo conozco acerca de Dios, de la palabra. Pero aquí hay una diferencia muy grande y la palabra no es solamente un conocimiento intelectual de Cristo, no es un conocimiento intelectual de la palabra. El verbo es epignosis, que es un conocimiento pleno, absoluto y relacional de la palabra y de la voluntad de Dios. Es un conocimiento personal de quién es Dios. Y que brota, hermanos, y que su raíz no está fundada solamente en mi habilidad y capacidad mental para yo asimilar la palabra y decir, esto me gusta, esto está bien, esto significa esto. No significa eso, significa un conocimiento que brota, hermanos, de experimentar quién es Dios. Y es un pensamiento que no es algo sencillo, pero definitivamente tenemos que verlo porque ahorita el apóstol Pablo lo va a repetir una y otra vez. El conocimiento que tú y yo, escucha, debemos de aspirar, hermanos, no es a decir, creo en un Cristo, creo en ese Cristo que ellos dicen, creo en ese Cristo que me predicaron, creo en ese Cristo que me compartieron y que yo creí cuando pasé el frente y hice una oración. Creo en ese Cristo que está ahí en la palabra, creo en ese Cristo que está ahí en los cielos, ¿no? Solamente. No es un conocimiento fuera, es un conocimiento dentro de nosotros, hermanos. Y esto puede únicamente brotar, hermanos, de cuando estamos realmente unidos a Cristo y cuando estamos experimentando su palabra en nuestra propia vida. Ahí es donde entonces epignosis, el conocimiento pleno, se da en nuestros corazones y entonces podemos con toda certeza accesar y conocer y entender la voluntad de Dios, hermanos. No es algo sencillo, yo lo sé. No es algo sencillo, pero de verdad hay algo que debe cambiar en nuestras mentes, hermanos, al acercarnos a la palabra de Dios. Y yo te lo decía ahorita. Si tu aproximación a la palabra de Dios solamente es para entender los misterios, para entender ciertas cosas, para descifrar fechas y decir, esto significa esto y entonces va a pasar esto, y por tanto la palabra más o menos te da una idea de ciertas cosas, no te quedes en esa clase de conocimiento de Dios.
No te quedes en ese estatus de creyente. Necesitas y desea y ora porque la palabra de Dios, el conocimiento de su voluntad, plenamente brote de tu interior, de una relación con Cristo. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu conocimiento que brota y te da fe en Cristo Jesús? Muchas personas creen todo lo que dice la Biblia, creen todo lo que dice, toda la inspiración, y están de acuerdo con todo y cada párrafo que dice la palabra de Dios, pero no viven bajo la voluntad de Dios, o no viven experimentando el conocimiento íntimo y relacional con Dios. Y eso es muy triste porque eso pasa mucho el día de hoy, puede estar pasando por a lo mejor cada uno de nosotros o en algunas situaciones. Y no es el deseo de la palabra y del Espíritu. Es que tengamos un conocimiento profundo de la voluntad de Dios, que conozcamos su propósito en nosotros, que se revele a nuestras vidas la palabra de Dios como si fuera algo vivo, como si realmente pudiéramos verla como la palabra de Dios, y entonces eso trae vida a nosotros. Si haces un ejercicio de lectura diario en tu casa, síguelo haciendo, pero no te vayas y no te levantes hasta que entiendas y hasta que logres ver a Cristo en esa palabra. No te levantes y no digas, ya cumplí, ya conozco, siguiente tema. No te levantes y no dejes de orar hasta que realmente eso traiga algo que pueda transformar y que esté descifrando o esté exponiendo algo de tu vida, y entonces digas, ahora conozco, entiendo lo que está diciendo la palabra aquí, esto que está diciendo es para mí y así lo voy a aplicar por el Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Te comprometes a hacerlo? Amén. Que seas lleno del conocimiento de su voluntad, es la palabra, y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Y en qué sentido? Esto no depende de razonamientos humanos, no depende de tu mente, aunque seas muy inteligente, yo estoy seguro que lo eres, que tienes toda la capacidad, pero no depende de tu conocimiento, de tu capacidad, de tu madurez, ¿no? Dirá alguna persona, yo no conozco mucho, tal vez yo crecí en un contexto distinto, no, tal vez nunca, apenas estoy siendo expuesto a la palabra de Dios, estoy limitado, ¿no? No, esto no depende de eso, depende de tu deseo de que Cristo realmente forme su carácter en ti, de que Cristo forme su carácter en ti a través de su palabra y por la iluminación de su Espíritu. Y ese deseo, hermanos, fíjate, está expresado en dos cosas. Dice el apóstol Pablo, que conozcan, versículo 9, dice, pidiendo que conozcan, sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿En qué cosas, hermanos? Toda sabiduría y toda ¿qué? Comprensión espiritual. Muy bien. Estamos despiertos, ¿verdad? Si no, si ves a tu hermano por ahí de que se está cayendo, llévale un vasito de agua, algo, un pellizco, no te creas. Solamente para los esposos se puede. Sean llenos de toda sabiduría y comprensión espiritual. Son dos cosas relacionadas, y quiero decirte algo. De verdad, esfuérzate mucho si eres bueno dibujando, rayando, haciendo mapas mentales, mapas conceptuales, trata de relacionar cada una de las cosas que el apóstol Pablo está diciendo aquí y ponle rayas, ponle flechas si quieres, para que no te pierdas de la gran riqueza que está escondida en estos versos. Porque la primera de esas mapas conceptuales que el apóstol Pablo está diciendo es, deseo que seas, le pido a Dios que seas lleno del Espíritu, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, no basta solo con conocer realmente o pensar que conocemos la voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios y el conocimiento de su voluntad está relacionado con toda sabiduría. Y me encanta cómo el apóstol Pablo utiliza estos absolutos, ¿no? Habla mucho de toda
con todo el poder, con toda su gloria, con la potencia. Dice que anden haciendo en todo lo que le agrada a Dios, dando fruto en toda buena obra. ¿Te fijas? Ahora subraya todos esos todos en tu palabra, en tu Biblia. Porque precisamente el apóstol Pablo no se está conformando con, ni el Espíritu Santo, con poquito de ti. No se está conformando con que tú conozcas poquito, para que tú entiendas poquito y entonces camines poquito. Sino que por todo tú conozcas y seas lleno de todo conocimiento, de toda sabiduría y toda comprensión espiritual. ¿Qué es esto? La sabiduría, hermanos, está relacionado hacia la voluntad y hacia lo que a Dios le agrada, precisamente. Ese espíritu de sabiduría que Él pone en nosotros, hermanos, para entender su voluntad y para que esta palabra se transforme en obediencia y en temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, según nos dice Proverbios. Esa sabiduría es saber cómo andar de acuerdo a los caminos de Dios, de acuerdo a los caminos de Cristo. Y esa sabiduría, hermanos, necesita de algo. Ponle otra tachita y otro, bájale así un nivel. Esa sabiduría necesita, no solamente es conocer, no es solamente que entonces digas, yo conozco a Dios, yo creo, entiendo algo de su voluntad, entonces ya cierro el paréntesis. No, esa sabiduría necesita de entendimiento espiritual, dice el apóstol Pablo, comprensión espiritual. Y esto es algo que también no proviene de ti, no proviene de nosotros, no proviene de tu capacidad, de tu avance o de las cosas que ya tal vez tú pienses en las cuales puedes poner tu cristianismo y tu espiritualidad. No depende nada de eso. ¿Sabes de qué depende? Depende del Espíritu Santo. Depende de la unión que tú has tenido ya el día de hoy con Cristo. Y si esa unión, mediante el Espíritu Santo, esa tercer persona de la Trinidad va a venir a interpretar y a corroborar y a explicar y a ampliar, y te va a ayudar a saber cómo aplicar cada uno de los conceptos de la sabiduría de la palabra de Dios. ¿Ya hiciste tu mapita mental? Entonces, conocimiento sin sabiduría, ¿qué es? Es nada. Solamente es un entendimiento impráctico que no nos va a llevar. Y sabiduría sin entendimiento espiritual te va a llevar a una vida fluctuante en la fe. Te va a llevar a no saber realmente cómo y en dónde y de qué maneras vivir lo que la palabra de Dios dice. ¿Estamos entendidos? Por eso tú debes de orar, tú debes desear, así como el apóstol Pablo, ser llenos del conocimiento de su voluntad, ser llenos, pero también ser llenos en toda sabiduría para saber cómo aplicar y cómo andar conforme a esos mandamientos y bajo el temor de Dios, pero también entendimiento y discernimiento espiritual para saber realmente cómo, en dónde y de qué manera aplicarlos por medio del Espíritu Santo que está en ti. No es una fuerza el Espíritu Santo, no es una capacidad sobrehumana que de repente viene, va, se va. Es una persona que habita en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo viene a ser también una función específica en tu propia vida, si tú se lo permites, que es llevarte a conocer y entender y saber cómo vivir de la forma que Cristo le agrada. Amén. Porque la segunda cosa que el apóstol Pablo está diciendo es, entonces, cuando sean ustedes llenos de todo esto, saturados, completos de todo este entendimiento y realmente esta disposición de tu alma, de tu espíritu para conocerme y entenderme, entonces, ¿qué pasa? Versículo 10, para que anden como es digno del Señor. Es una consecuencia y es un resultado, hermanos, de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, si quieres hacer otro mapa mental, no hay problema, hazlo. El conocimiento
precede el andar. Para andar como Cristo anda, para andar como es de su agrado, para poder andar en adoración constante hacia nuestro Dios y que sea algo realmente verdadero y que Él aprecie, hermanos, necesita ser lleno del conocimiento de Dios. Pero no como una condición exclusivista o elitista, puedes decir, ¿no? No, pues es que solamente son los cristianos lo más. No, pues es que solamente los que ya tienen muchísimos años, yo soy un simple mortal. No, pues es que, hermanos, nosotros somos como los colosenses. Nosotros veníamos de un contexto idólatra espiritualmente, alejados, confundidos, queriendo adorar a un Dios propio, personal, un propio Dios que nos pudiera salvar conforme a nuestras propias formas. Nosotros también somos como ellos, rebeldes, sin causa. Éramos, más bien, ¿no? Éramos como ellos. Pero, nuevamente, el apóstol Pablo y la palabra de Dios no está confiando el Evangelio, no está confiando esta transformación y esta renovación de nuestras vidas, no la está confiando en nosotros, no está poniendo su confianza en nuestras capacidades, está poniendo toda su confianza en la obra de Cristo, en el Evangelio de Cristo. Él es lo que tiene poder realmente para llenarnos de todo conocimiento y sabiduría y entendimiento espiritual por medio de su Espíritu Santo, si está y si habita en nosotros. Y así podemos andar como es digno del Señor. El andar y el vivir conforme a lo que al Señor le agrada está precedido por un conocimiento personal e íntimo de Él y de cómo está tu vida espiritual, cómo estamos. Este es un examen para ti, para mí, para todos, ¿no? Porque si queremos el día de hoy decir, mañana voy a ponerme las pilas, voy a leer, voy a hacer esto, voy a ayudar al prójimo, mañana voy a tener un espíritu para amar a mis hermanos, para estar en contacto con ellos, para entonces ser un buen cristiano, para dejar todas las cosas que mundanamente me están estorbando, para poder dar un testimonio efectivo en mi propia vida, voy a dejar todo esto, entonces voy a caminar a partir de mañana lunes. Pero si antes no dispones tu vida para que seas lleno, completo de su conocimiento, de su voluntad, con sabiduría y entendimiento espiritual, a lo mejor te doy unas horas nada más, tal vez, en que puedas más o menos querer, hasta cuando se te acaben las fuerzas. Necesitamos, hermanos, realmente saber de dónde proviene el poder para vivir como es digno del Señor. ¿Qué es esto que el apóstol Pablo está diciendo? Está diciendo en el versículo 10, formas, haz otro cuadro conceptual si quieres. ¿Ya más o menos ya has estado practicando? Bueno, hay ciertas cosas, consecuencias de tener ese pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando mayor conocemos, hermanos, y entendemos su voluntad, entonces, y nos sometemos a esa voluntad, porque no es lo mismo, ¿no? Conocerla y saber, pues aquí está la voluntad, ¿no? De Dios, que seamos santos, que desechemos la carne, que vivamos y que desechemos las obras de la carne nosotros y que vivamos como hijos de Dios mediante el fruto del Espíritu Santo. No solamente es conocer la voluntad de Dios, sino es realmente someternos a esa voluntad, aceptarla y decir, Señor, no se haga conforme mi voluntad, sino conforme tu voluntad. Y entonces es donde Dios puede actuar en nuestras vidas, hermanos. Cuando esa voluntad de Dios está empezando a transformar nuestro carácter, entonces, hermanos, solo así podemos glorificar a Dios, andando como es digno de Cristo. Es lo que está diciendo de entre líneas el apóstol Pablo, y nos dice formas muy concretas, 3 formas muy concretas en cómo podemos glorificar a Dios. Esa es la primera pregunta de este tema, de este segundo punto del apóstol Pablo. ¿Cómo podemos glorificar a Cristo? Tú dime, tú que ya sabes, ya el Espíritu Santo te está guiando para entender su palabra,
dime cuáles son las 3 formas de cómo puedes glorificar a Cristo y andando conforme a su voluntad. Número 1. Número 1, hermanos. Ok, dice, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, y luego dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, primero es agradándole, dando fruto y creciendo en todo conocimiento de Dios. Agradar a Dios, hermanos, solamente podemos hacerlo mediante la obra de Cristo. Solamente por apoyados y sustentados en la justicia y en la rectitud de Cristo. Es la forma en que podemos agradar a Dios. Solamente si nuestra base sobre la cual hacemos lo que hacemos como cristianos es Cristo. Dando fruto en toda buena obra es algo natural para los que están unidos a Cristo. En Juan 15 tú puedes ver esta enseñanza acerca de la vid y de los pámpanos, ¿no? Nosotros somos las ramas y los pámpanos, esos que están unidos a Cristo. Y todo aquel, dice Juan 15, todo aquel que está unido a mí tiene la responsabilidad, tiene el deber y la naturalidad de llevar mucho ¿qué? Mucho fruto. Por causa de la unión, no por causa de nuestra capacidad, no por causa de que yo soy una rama bien bonita y bien ojeada, o que tú seas una rama muy bonita, muy floreada. No por eso, no por la capacidad tuya, sino por la capacidad de a quien estás unido. Y esto es Cristo, ¿no? Fruto en toda buena obra. Te lo dejo a ti abiertamente. ¿Qué obra estás haciendo el día de hoy? No algo de específico. ¿En dónde estás? ¿Dónde Dios te puso, no? ¿Con quiénes Dios te puso? ¿Con qué influencia Dios te ha puesto? Y en dónde puedes manifestar toda buena obra. Y la tercera cosa es creciendo en conocimiento de Dios. Nuevamente el apóstol Pablo está conocimiento, pero no un conocimiento simple, simplista, intelectual, conocimiento que transforma, conocimiento personal e interno de quién es Dios y quién es su voluntad, cuál es su voluntad. Entonces, en ese crecimiento relacional y experimental, en esas 3 cosas el apóstol Pablo dice, yo pido a Dios que ustedes puedan agradarlo y andar conforme su voluntad y conforme es digno, haciendo, agradándole, dando fruto y creciendo en conocimiento de Dios. Crecer en conocimiento de Dios, hermanos, no es algo que se da si lo calientas en el microondas 5 minutos, ¿no? No es una tarea que la cual podamos improvisar. No es una tarea la cual está dada solamente a personas improvisadas y a personas que más o menos queremos ser cristianos. Crecer en el conocimiento de Dios implica, sí, un sacrificio. Implica salir un poco de tu bienestar o de tu sentido subjetivo de comodidad y decir, ya no quiero mi voluntad, Señor, ya no quiero mi conocimiento. Yo no quiero vivir solamente como una persona que conoce en parte, pero que no conoce profundamente. Parte de una intención primeramente, una disposición de tu alma de abandonar lo que tú sabes y dejar que Cristo llene todos esos espacios. De abandonar realmente en lo que tú tienes tu confianza humana y confiar plena y únicamente en la voluntad y en la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo para lograr esa tarea, hermanos? No es para cristianos maruchan, improvisados. ¿Sobre qué base podemos glorificar entonces, hermanos, en estas 3 formas? Dale un rengloncito abajo. Ya sabemos cómo podemos glorificar a Cristo andando como Él lo pide y como es digno de Él. Pero ¿sobre qué base? Vamos a otro renglón hacia abajo. ¿Sobre qué base entonces podemos glorificar a Cristo en estas 3 formas que vimos? ¿Sobre qué intención? Fíjate cómo dice el apóstol Pablo. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo
Hermanos, subraya con todos los marcatextos que tengas esto. Esta es la base, escucha bien, esta es la base sobre la cual tú puedes únicamente edificar tu vida cristiana. Esta es la base por la cual tú puedes acceder al conocimiento de la voluntad de Dios para andar como Él le agrada. Sin esta base, todo cristianismo es solamente una especulación. Todo cristianismo y toda fe es solamente una fe especulatoria que puede bien ser o bien puede no ser. ¿Sobre qué descansa este deseo de glorificar a Cristo que hemos visto, hermanos? ¿Fortalecidos con qué? Con todo poder, según la potencia de nosotros, de nuestra voluntad, de nuestra manera de nuestro poder para creer y hacer cosas para Cristo, de nuestra facultad para entonces querer andar como es agradable para Dios. ¿El poder de quién, hermanos? Es la pregunta concreta. El poder de su gloria, de la gloria de Dios. Y esto es algo maravilloso. Si ya lo subrayaste, ya lo pusiste en el lugar, ponlo si quieres muy grande sobre todo lo que acabamos de ver, ponlo así grandote, ¿no? Sobre todo esto descansa y es fortalecido con el poder de la potencia de su gloria, hermanos. Efesios 1, 19, 20 nos dice algo muy similar a la oración de Pablo también. Es un tema tan recurrente en la teología de Pablo porque el Espíritu Santo sabe que nosotros podemos, en el momento que menos los pensemos, podemos descansar sobre nuestras fuerzas, sobre nuestra capacidad y sobre nuestro caminar cristiano, y entonces todo lo demás se mueve como un terremoto, toda nuestra fe. Si no, esto no descansa sobre el poder de Dios. Mira, ¿qué dice Efesios? Regrésate por ahí atrásito. Efesios 1, 19, 20. Y esto ya lo habíamos visto cuando estudiamos Efesios, pero fíjate, y trata de separar cada palabra mientras la lees. Dice, el cual, Efesios 1, 19, el cual es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está hablando del poder soberano y la fuerza del poder divino de Dios actuando en la vida de los cristianos. Te lo voy a decir otra vez. Está hablando del poder soberano, maravilloso, y la fuerza del poder de Dios para actuar en la vida de los que creen en Él. Ese poder por el cual, hermanos, podemos creer en Cristo, perseverar en Cristo, permanecer en Cristo, actuar y dar gloria a Cristo, caminar y andar conforme a lo que es digno de Cristo, conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Esa cuestión tan fuera de nosotros, hermanos, y yo espero que tú te lo sientas y tú te lo creas así. Esta cuestión en la cual somos tan incapaces, hermanos, espiritualmente, de poder crecer en gracia, crecer en conocimiento, crecer en voluntad de Dios, ser cristianos realmente que anden dando y mostrando fruto. Esta cuestión tan fuera de nosotros es el poder de Dios. Es el poder de Dios en nosotros. Ese es el poder de Dios actuando en nosotros, el mismo poder, según dice Pablo en Efesios, con el cual Cristo fue levantado entre los muertos, actuando en nosotros. La eficacia de la fuerza de su poder, hermanos. La eficacia habla de aseguranza. Eficacia es un término, un indicativo y es contable, es algo que realmente para lo que fue creado. La eficacia del poder de Dios, hermanos, es 100%. No hay un rango de ineficacia de Dios y de su poder a los que Él ha llamado. Él justifica
a los que Él justifica, Él está santificando, y a los que Él está santificando, Él va a llevarlos a la gloria, hermanos, algún día. ¿Tú crees en ese poder? Ahora déjame hacerte la pregunta más importante, porque tú puedes creer, pero déjame decirte, ¿tú estás viviendo bajo el poder de Dios? ¿Estamos dejando realmente, viviendo por ese poder que viene del griego dunamis, que es básicamente la facultad dada por la gracia de Dios para poder vivir vidas dignas conforme a los estatutos de Dios? Ese poder, hermanos, el cual muchos creyentes han perecido sin él, el cual todos los judíos que querían andar conforme a Dios andaba, porque ellos tenían ese deseo, fíjate, pero ellos lo hacían sin el poder de Dios. Querían obedecer la ley, querían andar conforme a la ley, querían agradarle a Dios conforme a muchas formas, principalmente provenientes de su contexto, pero nunca lo hicieron porque no estaban haciéndolo bajo la base del poder de Dios. Y este es un término que yo sé que es muy complicado, y a lo mejor muchos hermanos comprenden realmente lo que estamos viendo, porque precisamente están experimentando ese poder sobrenatural, hermanos, para someternos a Dios. ¿Tú lo estás viviendo? ¿Cómo me doy cuenta que estoy viviendo bajo ese poder? Pastor, ¿cómo me estoy dando cuenta? ¿Cómo puedo saber si realmente vivo aplicando y dejando que ese poder sustituya, porque no pueden cohabitar dos, sustituya todo el poder que yo tengo, toda mi capacidad, y entonces poder deshacerme de todas mis fuerzas, deshacerme de todas mis capacidades, y decir como Pablo, todo lo que yo tenía lo he estimado como basura por el enorme deseo de conocer a Cristo, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. ¿Cómo puedo saber eso? Es algo que el Espíritu Santo debe de revelarte conforme vas avanzando cristianamente. Los cambios que han ocurrido en tu vida, las transformaciones, las decisiones que estás tomando sobrenaturales, ¿no? En tu esposo, en tu esposa, cosas que tú creías que no iban a pasar, pero están pasando en tu vida. Pecados que estás dejando de atesorar y entonces ahora los estás llevando a Cristo. Cosas que te tenían atada o atado, y que el día de hoy tú puedes decir, he sido librado o estoy siendo librado de esta situación, y que me está permitiendo adorar a Dios de una forma más transparente e íntegra. Eso es el poder de Dios actuando en ti. Te vuelvo a preguntar, ¿estás experimentando y viviendo bajo ese poder de Dios, o solamente lo conoces, o lo has oído, o por lo que aquí dice en la palabra? Déjame decirte algo, de verdad, y eso es ya más de mi corazón. No hagas nada de verdad que no provenga de ese poder. Remítete mejor a preguntarte, siempre que vayas a hacer algo, a tomar una decisión, realmente sobre qué base lo estoy haciendo. Porque si es solamente bajo tu poder, bajo tu fe, bajo tu conciencia, bajo tu poder, eso no va a durar mucho. Estoy tomando mi noviazgo conforme al poder de Cristo. Estoy haciendo mi trabajo conforme al poder de Cristo. Estoy siendo buen padre conforme al poder de Cristo. Estoy creando hijos conforme al poder de Cristo. Estoy viviendo realmente bajo el poder de Cristo, hermanos. Eso es la pregunta más importante que el apóstol Pablo habla en esos últimos versos. Y quiero terminar un poco con esto. Aunque yo sé que te gustaría más seguir, yo sé que pudiéramos estar aquí hasta las 3 de la tarde, ¿no? ¿Sí? Amén. Pues porque podemos hacerlo si quieren. No hay problema. Igual si quieren, yo me canso y luego ahorita y después ustedes nos siguen y hablando, y así nos vamos intercambiando, no importa. Pero si ya sabemos sobre qué base podemos glorificar y sobre qué base podemos vivir vidas dignas de Cristo, entonces hay un resultado. Ese poder no solamente es
para que tú lo veas por ahí lejitos, ¿no? Digas, ay, esta semana actué con poder y esta semana otra no. Es para que tú lo veas y tengas resultados de estar viviendo bajo el poder de su gloria. Pon otro rengloncito abajo. Entonces, abajo del poder de la gloria, o ponlo así hacia el lado. ¿Cuál es el resultado de vivir bajo el poder de la gloria de Cristo? Regrésate a Colosenses. Ahora sí, dímelos tú. ¿Cuál es el primero? Son 3. ¿Cuál es el primero? Seamos fortalecidos para obtener perseverancia, dice, y paciencia, acompañada y aderezada ¿de qué? De gozo, así es. Son 3 cosas que no pueden estar separadas, hermanos. Son 3 efectos inmediatos de vivir bajo el poder de Dios. Paciencia, la cual es perseverancia. Eso que tú y yo no podemos tener por nosotros mismos. Esa perseverancia que precisamente en la predicación que escuchaba mi esposa en la mañana, yo también agarré lo mío. Decía el pastor Miguel Núñez, la paciencia o la perseverancia, la doctrina de la perseverancia de los santos, de los hijos de Dios, no debería ser solamente perseverancia, debería ser, se me olvidó el término, perseverancia y permanencia, bueno, al rato se los digo, pero es básicamente perseverancia y permanencia de los santos. Aquellos que Cristo está dando perseverancia en todo actuar cristiano es porque ellos están dando una perseverancia hasta el final, hermanos. No solamente hace cierto tiempo, no solamente hasta que pasen las pruebas, ¿no? Y digas, ay Señor, ya. Como ayer le decía a mi esposa en broma, ¿no? Diosito, ya no quiero ser tu mejor guerrero. Algunas personas dicen así porque dicen, no, es que Dios le da las mejores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? No, hermanos, no solamente hasta pasar las pruebas, sino la paciencia, que es perseverancia, es algo que nos va a llevar hasta el final de nuestros días. Dice, cuando tenemos paciencia o perseverancia, hay una palabra en la Reina Valera que está muy padre, pero de repente no se entiende mucho, que es longanimidad. Esa es perseverancia extendida, extendida y extendida y extendida hasta el fin de nuestras vidas. Eso es longanimidad. Y esto es, hermanos, dice, ambas, esa paciencia y esa perseverancia extendida no pueden estar sin el gozo constante y permanente, hermanos, en nuestras vidas. Imagínate tú que Dios te permite en su gracia vivir 100 años. Qué padre. Yo quiero que todos vivamos aquí muchísimo para poder amarlos más, pero que podamos vivir mucho tiempo y que durante todos esos años, tú estés siendo guardado por el poder de Dios, estés experimentando una vida cristiana a pesar de las dificultades, pero que todo eso, todos esos años y todo ese tiempo tú lo hicieras triste, sin gozo, sin esperanza y sin una alegría profunda e interna que brota desde tu alma. Que tú críes a tus hijos, que tú trabajes cada día, que tú vayas a la escuela cada día, que tú vivas cada uno de tus días, a lo mejor en Cristo, pero digas, pero no tengo gozo. Eso no puede ser tampoco posible. No podemos tener paciencia y perseverancia extendida en Cristo, en sus caminos, sin gozo, hermanos. Por eso en Judas, me gustaría que lo leyeras en tu casa. Vamos a leerlo una vez. Al cabo que todos tenemos tiempo, ¿verdad? Amén. Yo me respondí yo solo, ¿no? Judas, en Judas hay algo al final que él, este siervo de Jesucristo, habla y es aplicado y debe ser aplicado en cada día de tus días. Escucha bien, Judas 24 es, porque solo tiene un capítulo, dice, y aquel que es poderoso, volvemos a lo mismo, al poder
de Dios para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos a Él sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, con gran alegría. Eso es gozo, hermanos. Él tiene el poder. Él es el que puede guardarnos. Él es el que puede perseverarnos y preservarnos. Esa es la palabra. No solamente hablamos de la perseverancia, sino de la preservación de los santos. Eso es lo que te quería decir ahorita. Somos preservados, hermanos, hasta el final. Somos preservados hasta el día de nuestro Señor, cuando estemos delante de Él y rindamos nuestras vidas. Y como último, regrésate a Colosenses, y no es porque sea menor, sino porque a lo mejor ya te anda rugiendo la tripilla, pero bueno, si ya tenemos una clara imagen de lo que está, una nítida idea de lo que Cristo está diciendo en estos versos, de lo que, Pablo está diciendo en estos versos y su Espíritu Santo, ya que podemos tener el fruto también del poder de Dios en nuestras vidas, con paciencia, longanimidad y gozo, como Dios, la pregunta es, ¿por qué recibimos? Escucha bien, anótala si quieres ahí mismo también. ¿Y por qué recibimos el poder de Dios? ¿Por qué recibimos la facultad de permanecer unidos a Cristo? ¿Por qué hemos recibido esta herencia, la cual es parte de la perseverancia y la permanencia de nuestras vidas en Cristo hasta el final? Fíjate que dice el versículo 12, dando gracias, 12, 13 y 14, dice, dando gracias al Padre que nos capacitó para compartir la herencia de los santos en la luz. Esto es la herencia, ya hemos hablado de esto, ¿no? La herencia es aquello que Dios ha prometido, su fidelidad, su bondad, su santidad, reservada en los cielos para nosotros cuando estemos delante de Él. No nos va a importar lo que tengamos allá, hermanos. No te va a importar realmente lo que hiciste. No vas a querer llegar a decir, a ver, Señor, muéstrame lo que tengo en la cuenta. La cuenta va a ser nada, va a ser un tema que ni siquiera nos va a importar. Lo que nos va a importar va a ser la herencia que vamos a recibir en Cristo. Todo lo que Cristo es va a estar ahí esperando para nosotros, para ser tomado y para ponerlo en nuestra cuenta. Pero no por nuestras obras, sino por la gracia de Cristo. Entonces, ya que Pablo vuelve a dar gracias para que hemos sido capacitados, y eso es empoderados para recibir esta herencia con todos los santos. La pregunta es, ¿por qué Él nos da todo esto? Por su gracia. 13 y 14 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Esto es esa respuesta. ¿Por qué nos hizo aceptos y capaces de compartir la herencia? Ponlo abajito de eso. Pon herencia y pon por qué. Y entonces esta es la respuesta. Primeramente, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó del reino donde tú y yo estábamos, hermanos, sometidos completamente a la voluntad y impulsados únicamente por la fuerza y la voluntad del reino de Satanás para hacer todo lo que hacíamos. Hemos sido trasladados a un reino celestial, al reino de Cristo, bajo su completa autoridad y control, y como resultado de eso, dice, dándonos el perdón de nuestros pecados. Y esa palabra muy resumida es redención. Redención, hermanos. Redención es ser comprados, ser adquiridos, es remisión primeramente, quitando Cristo nuestros pecados y poniéndolos en Él mismo, pero también es absolución. ¿Has escuchado ese término legal? Absolución es declarar a alguien absuelto, sin culpa,
sin culpabilidad de lo que se le está acusando, pero también al final es perdón. El perdón nos hace libres, ahora sí, y restituye todos nuestros derechos. ¿Nuestros derechos para qué? ¿Para andar como nosotros queramos? ¿Nuestra libertad para andar conforme nosotros queramos? No, hermanos. Nos perdona y nos restituye nuestra libertad para precisamente volver a adorar a Dios, y se devuelve todo el círculo, y se devuelve todo otra vez, para dar gloria a Dios, para conocerlo otra vez, para ser llenos de su conocimiento, de su voluntad, y para entonces vivir vidas que le agraden conforme al poder y la potencia de su gloria. ¿Ya captaste el círculo? Oye, yo siempre estoy haciendo mucho eso, ¿no? Bueno, pero es para que lo veas gráficamente. Todo esto, hermanos, es un círculo cerrado, y es básicamente entender y conocer la voluntad de Dios en la palabra de Dios para ti. No quiere que vivas como cristiano ordinario, no quiere que seas un creyente que estás viviendo conforme al poder de tu capacidad. Él quiere que todo lo que pase a partir de hoy, a partir de que recibes a su Hijo como tu Señor y Salvador, sea por su gracia, sea bajo su poder, sea bajo su voluntad, y sea no como personas errantes o ignorantes, sea conociendo profundamente, conociendo íntimamente su voluntad y cómo poder yo obedecer su voluntad con toda sabiduría y conocimiento y diligencia espiritual para poder aplicarla. ¿Ya te diste más o menos cuenta de todo esto? El tema central entonces de la oración de Pablo, hermanos, muy sencillo, es que los colosenses y que tú y yo entendieran completamente lo que Dios quiere para ellos y para ti y para mí, su voluntad, y decidan, porque si es algo que tú tienes que hacer. Decidas el día de hoy, hermano, escucha, decidas, basado en el conocimiento de Dios, vivir como es digno de Cristo, como es digno de Cristo y de su sacrificio y de su evangelio. ¿Cómo? Agradeciendo constantemente. Toda nuestra vida debe ser una expresión de gratitud, hermanos, por la causa principal de que Cristo nos ha justificado, nos ha perdonado y nos ha trasladado de un reino de las tinieblas a una ciudad celestial en la cual podemos vivir por fe el día de hoy, rescatándonos del poder y de la paga y de la consecuencia del pecado. Amén. Y si esto realmente, dices tú, tal vez yo creo, yo tengo otro Cristo, yo tengo otro Salvador, yo conozco otra manera de tener fe, yo conozco otra manera diferente, ¿no?, de perseverar hasta el fin. Entonces, disculpa, pero la Biblia tiene algo muy diferente a tu creencia. Y si tu creencia no está sustentada exclusivamente en el poder de Dios para transformarnos, entonces tal vez estás siendo engañado. Entonces tal vez vives en lo que el apóstol Pablo o la palabra de Dios o algunos teólogos denominan como la herejía colosense, en que Cristo no es suficiente para ti. Hermanos, busquemos realmente arrepentirnos y decidir el día de hoy, porque es una decisión. Fíjate, qué bueno es Dios que nos permite decir sí a esto, decir sí, amén a su palabra, decir sí, amén, lo creo y quiero y deseo vivir conforme a ella. Cierra tus ojos, vamos a orar porque realmente la decisión que tú estás haciendo esté apoyada bajo el poder de Dios y no solamente sea un deseo, una emoción. Amén. Vamos a orar, Señor. Gracias, Padre.